la mesa editorial se amplía. Sumamos más micrófonos y puntos de vista en el sonar informativo. Hoy, Alberto Mayol. 8:32 Don Alberto Mayol, ¿cómo estás? Muy buenos días. Pauli mostró una foto de un lugar horroroso, a pleno sol, en la vía pública, donde está. Ominoso, una linda palabra. Sí. ¿Eso que escucho un pájaro o es una grabación? No, son pajaritos. Dios, Sí. es del sol de la Sí. luna. Muy bien. Ok. Ha sido un verdadero placer, la envidia no me permite seguir. Bueno, y eso que no estoy ostentando el hecho irrefutable de que estoy a un par de metros del mar, así que. Pero en realidad he estado todo el rato, no he disfrutado nada, he estado todo el rato trabajando, pero mirando el mar, que es una cosa diferente. Claro, no, si todos sabemos que trabajar mirando el mar es igual que estar en una fría oficina con aire acondicionado y abrigado. No tiene mucho que ver, Sí. Bueno, quiero partir hablando de un tuit que leí sobre un tuit tuyo que me identifica a plenitud sobre el problema del CIMSE y cómo en realidad el problema del CIMSE tiene que ver con problemas bastante más mediatos, como en este país no hemos logrado, pese a la numerosa inversión que hemos hecho, a la cantidad de años que llevamos hablando del asunto, que nuestros educandos, así se les decía cuando yo era niño, le tomen amor a esa cosa tan inasible a primera vista como es el conocimiento, o en su defecto los libros, por último, la letra escrita. Sí, es que yo creo que por eso me parece que es muy, muy triste la discusión, porque la discusión es evidentemente, es casi ordinaria, o sea, es una discusión. Bajaron los puntajes después de la pandemia en el CIMSE. Bueno, alguien esperaba una cosa diferente, ¿no? Claro. O sea, se cometieron errores importantes, por supuesto que se cometieron errores importantes, estuvo demasiado tiempo sin funcionar el sistema educativo, en ese sentido, hay responsabilidades, algunas personas incluso han hecho el mea culpa correspondiente, pero eso no es lo más importante, sino lo más importante es que si hoy día esos puntajes se considera que son dramáticos, es porque bajaron un porcentaje más o menos relevante, pero no tan relevante porque siempre han sido malos. Si esa es la realidad. Siempre han sido puntajes muy malos. El 2017 hubo una crisis porque habían bajado los puntajes, se discutió profusamente sobre el tema, se llegó a la conclusión para muchos investigadores de que había una generación, han bajado en las últimas décadas mucho los puntajes de los varones, de los niños hombres, muchísimo. Y se atribuye a la conducta constante de juegos digitales, computacionales, en fin. O sea, hay un conjunto de elementos que están sobre la mesa hace muchísimo rato. Y todos sabíamos que el problema de la educación había que intervenir antes de incluso de tener cualquier medición, porque la crisis de la educación durante la pandemia era gigante en todas partes del mundo, pero sobre todo en aquellos lugares donde fue más extenso el periodo de cierre de colegios. Esto además viene a decir una cosa que también es muy importante, que se han instalado una serie de modas respecto a hacer educación en casa y un conjunto de cosas que bajo ciertas condiciones muy particulares funcionan, pero que básicamente es gastando bastante dinero, ¿no? Pero que como sistema, los sistemas educacionales son sistemas muy, muy fuertes en la posibilidad de generar dinámicas educacionales y que mejorar los sistemas educacionales es fundamental. Y llevamos 10 años, más de 10 años, desde el movimiento estudiantil o incluso desde el 2006, cuando se plantea el tema a nivel de quienes están en la enseñanza secundaria y no en la universitaria, llevamos muchos años planteando el tema de la calidad de la educación y la verdad es que hemos fracasado. Y ahí no ha fracasado el gobierno de Gabriel Boric, no ha fracasado los gobiernos de Sebastián Piñera o los de Michelle Bachelet, han fracasado un conjunto de gobiernos de ahí hacia atrás. Ha sido un problema real, constante. Entonces, honestamente, y además hay un tema que es bien evidente
que es la falta de relación con nuestras referentes culturales, la falta de amor a la creación, a los investigadores, a la potencia de quienes han hecho un aporte cultural importante al país. Nosotros, si uno camina por muchas ciudades del mundo, encontrará fundamentalmente en las estaciones de metro, en las plazas, los nombres de sus principales escritores, músicos, filósofos, en fin. No es el caso en Chile. Eso no ocurre en Chile. Si tenemos una avenida grande, ya sea en Rancagua, en Santiago, le ponemos Avenida Kennedy, ¿no? O sea, ¿qué hizo Kennedy por nosotros? No tengo la menor idea, pero ya está, o sea, ya está Avenida Kennedy. No estaría mal, si puede existir la Avenida Kennedy, pero no estaría mal si uno dijera, bueno, pero existe la Avenida Vicente Huidobro, existe la Avenida Pablo Neruda, Gabriela Mistral. Al Centro Cultural Gabriela Mistral finalmente le decimos GAM, o sea, ya se perdió el Gabriela Mistral. Sí. Y alguna vez me decía una persona del mundo de la cultura, me decía, mire, y las salas, la sala 1 se llama sala 1 y la sala 2 se llama sala 2. O sea, no hay un nombre para ponerle, ¿no? Yo siempre he pensado que el tener cuadernos cuadriculados solamente influye en algo en eso. No puedo creer que, claro, todo sea tan cuadrado. Sala 1, sala 2. Claro, desde las calles hasta el cuaderno, todo en la misma forma. Entonces, claro, tú dices, mira, la verdad es que hay una necesidad evidente. O sea, y además no estoy hablando solamente, o sea, ¿cuánta gente en Chile, cuántas calles hay y centros culturales en nombre de Roberto Bolaño que, déjame hacerte una apuesta, de aquí al 2050, Roberto Bolaño va a ser el escritor más importante del siglo XXI. O sea, va a ocurrir eso sí o sí, ya ocurre más o menos en casi todos los rankings, va a llegar a ser el más importante y el más influyente del siglo XXI en 20 años más, si no antes. Y probablemente cuando llegue al 2100, probablemente esté ahí en la lista corta de los 3, 5 primeros tranquilamente, si no está primero. Bueno, pero resulta que en Barcelona hay calle Roberto Bolaño, ya hay, ¿no? En Chile no. Y entonces tú dices, a ver, y para los investigadores, por el respeto por el conocimiento, justamente por esto mismo, o sea, por todo este tipo de discusiones en las cuales a las personas que han estudiado el tema del CIMSE por muchos años, bueno, escasamente lo consideran relevante en la Cámara de Diputados, en el Congreso Nacional. O sea, no se hace un análisis más profundo. Entonces a mí me parece que estamos en una crisis educativa, y ni hablar de lo que me dicen muchos extranjeros, o sea, muchos hispanoparlantes, no solo españoles, acá, que me dicen, oye, yo no le entiendo a los chilenos. Ya. Yo no le entiendo. Porque dicen mucho el po y como que no entiendo qué están diciendo, porque no entiendo la palabra que están diciendo, y usan muchos modismos. Claro. Entonces, y no pueden hablar en neutro, en el fondo, no pueden hablar, nosotros también tenemos modismos, pero uno puede hablar sí, claro. Y eso, entonces, a ver, algo nos está pasando. Eso no era así hace 20, 30 años, o sea, no era así. Claro. Entonces hay un tema y una sensación de que uno ve, y la única admiración de todos los, o sea, de toda la gente está en otro tipo de personajes que no tienen nada que ver con el mundo de la cultura. Me refiero a la admiración más pasiva, ¿no? Uh-huh. Entonces creo que hay un tema que a partir del tema del CIMSE deberíamos ser capaces de relevar un poquito más y llevarlo más lejos, no quedarnos ahí en un puntaje de una prueba que además, al mismo tiempo que dicen qué terrible es esta prueba, todos los expertos la declaran que en realidad está un poquito obsoleta, que tiene varios problemas, que tiene, o sea, entonces estamos jugando un juego absurdo. El problema, además de que el resultado vale callampa, es que la prueba vale callampa. El problema es que, claro, que es una prueba que se ha discutido muchas veces ahora, las pruebas, hacer cambios en las pruebas es bien complejo porque tú pierdes la serie. Entonces, por eso se evitan los cambios. Pero hay un problema con el tipo de medición, y hay un problema con las mediciones en general, y no ser capaces de entender, digamos, qué es lo más profundo, qué es lo más relevante al respecto. Una cosa que, por ejemplo, cuando uno analiza datos de prueba CIMSE o de la prueba PISA, qué sé yo, se da cuenta que en términos del óptimo, digamos,
las diferencias que existen entre tipos de establecimiento en realidad no son por los tipos de establecimiento en general, sino que es por la clase social. Por el capital cultural que hay detrás. Claro, o sea, en aquellas, claro, efectivamente sacan más puntaje aquellos colegios que son particulares. Bueno, porque las familias tienen más plata y tienen más condiciones. O sea, cuando vino la pandemia, nosotros lo vivimos en la universidad. O sea, todo esto, yo trabajo en una universidad, en la universidad se ve todo esto, llegan los alumnos de primer año y te das cuenta que hay que compensar los problemas del colegio que no se resolvieron. Enseñarles a escribir bien, o a leer, digamos, a entender lo que leen. Por de pronto, claro. Que es brutal. No puede ser que lo que es requisito para la educación secundaria tenga que estar nivelándose en la educación superior. Si uno, exacto, y uno llega a séptimo. Claro, y además con profesionales luego que, a ver, hubo un estudio hace varios años atrás donde se mostraba que el analfabetismo funcional, o sea, tú sabes leer pero en realidad no entiendes bien lo que lees, era bastante elevado para lo que se espera, ¿ya? En el segmento de personas que tienen cargos ejecutivos. O sea, entonces tú dices, bueno, a ver, pero... No es por ser general después de la batalla, pero yo lo sospechaba. Entonces, veamos, o sea, de verdad pongámonos las pilas y hagamos... Estos son los momentos en que uno dice, ya, pero hay un mínimo de moral en la política que es imprescindible. Yo siempre trato de aquí plantear fuertemente el tema del realismo y que, mira, la moral en general en la política tiene poco espacio, pero en este tipo de cosas es bastante evidente que a nadie le conviene, ¿ya?, que en el país cunda la ignorancia, la falta de cultura, la falta de interés en el conocimiento. A nadie le conviene. Aunque haya gente que diga que no, que les conviene a los no sé qué, a los no sé cuánto, la verdad es que a nadie le conviene y eso está bien claro. Cualquier persona medianamente inteligente sabe que no le conviene en la posición en que esté en la sociedad. Bueno, en esas condiciones ya es mínimo que nos pongamos las pilas en vez de salir a decir que el gobierno que le toca la medición un par de meses después de que asume una medición que nos hace 4 años y que está midiendo el resultado de todo lo que pasó en la pandemia, ¿no?, que ese gobierno tiene que cargar con la responsabilidad, es idiota, o sea, no tiene ningún sentido. El problema es que tú puedes sostener tamaña ridiculez, pero cuando pretendes que el resto la crea es que estamos en serio problema, ¿no? Porque está bien, claro, cada uno puede hacer el tonto a su manera, pero pretender que todos los demás seamos tan tontos y nos compremos ese argumento a mí me parece extremadamente preocupante, porque al final del día es haber perdido todo pudor y vergüenza, digamos. Incluso el más natural de los pudores es que hacer el ridículo frente a todo el mundo, digamos. O sea, estamos viendo, se nota, es notorio cómo crecen las perspectivas terraplanistas que incluyen ya toda clase de enjundiosas interpretaciones sobre la historia de la humanidad. O sea, son unas cosas formidables. Entonces, claro, cuando uno ve que ese crecimiento, dice, bueno, a ver, no nos va a preocupar que el terraplanismo literalmente, en el caso, por ejemplo, de Brasil, ya está en el 7%. O sea, no nos va a preocupar. No nos va a preocupar que haya gente que se imagina que la Agenda 2030 de Naciones Unidas ya es una gran conspiración. Esta cosa es loquísima, una gran conspiración es de los grandes ricos del mundo con los izquierdistas del mundo. Claro. Esto ya es genial. ¿Ya? Sí, no. O sea, con los que le quieren cobrar impuestos a los más ricos, claro, se unieron para hacer esta agenda. Una cosa ya en contra de aquellos que no le quieren cobrar impuestos a los más ricos. Vamos a tener que hacer un capítulo especial sobre ese tipo particular de ¿cómo se llama la falta de neurona? Acefalia, digamos. Claro, es que están en es que de verdad es insólito. O sea, yo de verdad yo creo que ya tenemos que tener un mínimo de conciencia de que tenemos que parar ese tipo de tonterías y empezar a ver, ¿cómo hacemos para que a partir de todas las herramientas que tenemos como país, que no son pocas, digamos, somos capaces de hacer un conjunto de reformas en educación que
que sirvan realmente para mejorar no solo los puntajes, porque ojo, Chile mejoró los puntajes en los últimos 30 años, mejoró mucho los puntajes, no tiene malos puntajes a nivel internacional, pero sabemos que esos puntajes son, en cierto modo, puntajes, y que no tienen alrededor una espesura particular. Eso también lo sabemos, entonces pongámonos las pilas y empecemos y eso nosotros, y ojo, que en un momento se estuvo midiendo el tema de educación física y eso era dramático, o sea, no solamente el tema a nivel del aprendizaje de la cultura más intelectual, sino que también la cultura física. No, estamos hasta las manos. Don Alberto Mayol, lo invito a que se quede con nosotros a hablar de deporte y algo más con el gurú don Ignacio Pérez. Por favor. En el Sonar Informativo también jugamos. Es el momento de los deportes o algo así. Con Ignacio Pérez Tuesta. Y Pancho Reynoso, que premunido de un café, también se ha sumado. Sí, es un honor. Acá con nuestro más café, don Rafa. ¿Cómo está, don Alberto? Francisco Reynoso, un placer. Un placer, don Máximo Clavería, estar con usted. Sí. Oiga, ¿quién sería? Vamos al acercamiento electrónico. Claro, ¿quién sería Carlos Alberto Bravo? Entremos en materia, profesor. Entremos en materia. Estimados contertulios, para seguir en el mismo tono. Bueno, ayer ganó Uruguay, ayer debutó Bielsa. Ayer ganó de nuevo Uruguay, perdóname que te haga la precisión. Elevado. Don Rafa, le subo el asiento. Es que después de ganar un mundial sub-20 a Italia, ni más ni menos en la final. Sí. Sí, yo creo que podemos decir después de que Uruguay ganó de nuevo. Ahora fíjate, le ganó 4-1 a Nicaragua, a nuestro Nicaragua, de nuestro fantasma Figueroa. Por favor, esos partidos deberían ser borrados del registro, que es Nicaragua. Pero le ganó 4-1 y Chile le ganó 3-0 a Cuba, es decir, podemos decir que estamos bastante parejos con Uruguay. Estamos hablando de béisbol, ¿no? Sí, claro. Bueno, pero yo no les vengo a hablar de eso, sino que yo les traigo un recuerdo. Tiempos mejores. Tiempos mejores. Todo tiempo pasado. Un día como hoy, pero del año 1958, se estaba disputando el Mundial en Suecia. ¿Usted se acuerda? Bueno, no se acuerda, pero lo hemos leído. Se acordarán de haberlo leído en alguna parte. Y un día como hoy, la efeméride marca que Edson Arantes, Don Nascimento, el Rey Pelé, hizo su primer gol en los mundiales. Con 17 años. 17 años, 239 días, el jugador más joven en anotar en un mundial, hasta el momento. Y le anotó a la Unión Soviética. La historia de Pelé en ese mundial, como dijimos, tenía 17 años, estuvo a punto de no ser convocado a esa selección, porque estaba lesionado y hubo duda hasta el final. Finalmente lo convocaron. Se pierden los dos primeros partidos de Brasil, y en el tercer partido, el último del grupo, hace uno de los goles con que gana Brasil 2-0. El otro lo hizo Babá, a la Unión Soviética, a Lev Yashin. Lev Yashin, que lo hemos tenido para la palanca, digamos, estos días, porque recordamos el gol que le hizo Leonel Sánchez el otro día, y ahora él tiene el honor de recibir el primer gol de Pelé en la historia de los mundiales, el año 1958. Un mundial que termina por explotar y por darle el nuevo nacimiento a Brasil, después de lo que había pasado el año 50 en el Maracanazo. Rafael Consorna veo su... Tiene tatuado la Jules Rimet. Exactamente. Y que de hecho Brasil debuta en los había debutado el 54 en los mundiales con la camiseta verde-amarela. Hermosa. Que Brasil perdió el 50 de blanco entero. Y nunca volvió que un faso tremendo. Absoluto. Se hizo un concurso, lo ganó un diseñador, y él ganó el concurso, y desde ahí que Brasil usa la amarilla. Bueno, y además Brasil debutó en las eliminatorias del 54 con la verde amarela, el primer partido ante Chile. ¿Resultado? Ante Chile ganó Brasil. Bueno, obvio. Bueno. Así que no me había hecho alguna ilusión, ¿no? ¿Cuál fue la figura de ese mundial? ¿Raymond Copa? Sí. Pero claro, lo que pasa es que Brasil tenía... No, me refiero como al establishment, que el Balón de Oro era solo para jugadores europeos. Copa era uno de los tremendos jugadores, bueno, europeos, efectivamente, claro. Como dice Pancho, que en esa época estaba solo guardado para los europeos. Y yo les voy a invitar a escuchar, no el gol, no está el audio del gol de PLS, el primero, no lo pudimos encontrar, incluso estuve coimeando a gente de Brasil que me lo mandara. Llamé a todos mis primos de sobre 55 años y no logramos. No logramos. Pero está el audio, bueno, hay audio, uno de los golazos de Pelé en la final, que anotó dos, hay uno de cabeza que es increíble, pero el gol recordado es el globito que hace, claro, y que increíble. Remata. Escuchémoslo con relato
de una radio brasileña. Lloro. por supuesto. Todavia, toca a pelota para frente, recupera Nilton Santos, levanta para a área, atenção, ajeitando o peito Pelé, pintou o adversário, vai marcar, atirou, gol! Gol do Brasil! Pelé! Uma beleza de gol! Relato en vivo. Reinociano en éxtasis. Sí, te lo traía especialmente. Gracias, Reini, Ignacio. Esto es un regalo de la vida. Sí, vuelto loco Oye, el relato. una pequeña apostilla a propósito del gol de Leonela Lepe-Cachín, que yo creo que nunca hemos valorado suficientemente estas cosas chauvinistas, nacionalistas, absurdas y estúpidas, pero uno las tiene, ¿no? También. Entonces, Siempre. Pero nunca hemos valorado Es menester. que cuando se haga un listado de los, no sé, 20 o 30 o 50 mejores goles de tiro libre en la historia, hay al menos 2 goles chilenos Sí. que son insólitos y extraordinarios. Uno es el de Leonel, que es una cosa extraordinaria, o sea, ¿a quién se le ocurre hacer eso, digamos? Y el otro es el de, lo siento, Rafa, el de Jorge Aravena Sí, a Uruguay. claro, pero no, pues, estaba pensando en ese mismo. El gol imposible. Exacto. O sea, esos 2 goles son las cosas que tú dices insólitas. O sea, Claro. cuando a mí los españoles me empiezan a hostigar con cosas sobre fútbol, yo les pongo el gol de Aravena y quedan así como, no lo conocía, vaya, esto es otra cosa. Claro, no. Así que No, nada que así que decir. Yo creo que además. valga el homenaje. Además, ahora que lo mencionas, nunca he visto a nadie antes que diga, a ver, No. tenemos 2 de los lejos, 2 de los 10, un top 10. Sí, y te agrego, y en los mundiales, si es de tiro libre, en los mundiales agregó el del Coto Sierra Camerún. El del Coto Sierra. Sí, Bueno, extraordinario, sí. extraordinario. Y le hace Ángulo. a un arquero que medía 2 metros. Sí, claro. Y que Sí. llegaba a cualquier. No, y era una posición que no era nada sencillo. O sea, Qué lástima esa requería- sensación de que se pudo haber hecho más en la primera fase, sobre todo con los rivales. Yo todavía no supero ningún partido de esa primera fase con Chile. Jugamos, Es cierto, jugamos es como cierto, nunca y perdimos como siempre. Porque nos tocó Brasil. Y ahí que no, Julito Martínez. sí. Sí, ahí no hubo Tocó un justicia. Julito divina. Martínez ahí. No, triste. Y que- No. La capacidad de síntesis de ese señor también está infravalorada, creo yo. Sí, es cierto. Tal cual. Sí, así que bueno, recuerdo de Pelé que es del 58 65 años. Se cumplen hoy del debut goleador de Pelé en los mundiales. ¿Cuántos balones de oro podría haber ganado Pelé? Por lo menos, 5 o 6. Sí, fácil. Una O sea, reta, del una 58, reta. del 58 al 70. Cinco, Al por lo 70. menos, No. por lo menos. Por lo menos, ¿no? sí. Por Sí. lo menos. Considerado, y lo dijimos cuando murió el año pasado, fin del año pasado, el 29 de diciembre, que está la discusión que Maradona, Pelé, etcétera, pero quien zanja algo muy importante es el Comité Olímpico. Ya. El Comité Olímpico lo puso entre los 5 mejores atletas Claro. del siglo XX. Atletas. Lo bueno que lo comentaste. Claro. No jugadores, No el jugadores Comité de Olímpico. El tipo era una pantera. Atleta, o sea, es el primer jugador atleta, de hecho, además de la Exacto. técnica. Así que eso quizás marca un poquito una diferencia de quien cambió el fútbol, sin duda. Claro, porque ¿qué futbolista hubiese eclipsado a Pelé? ¿Di Stéfano? En esa época. Sí, claro, de Stefano, Me refiero a que haya permanecido en un tiempo 6, Sí. 7 años brillando. claro, Cruyff apareció después. No, después. No se toparon tanto. Luis Suárez quizás, Sibori también tuvo un balón de oro de los europeos, pero Sí, no había mucha competencia. Claro, pero el primer atleta, Sí. un día como hizo su primer gol en los mundiales. Muy bien, muy bien. Me quedé pensando en lo de los... Tiene que haber algo más que excavar ahí entre los goles de tiro libre que ha hecho Chile. Hay algo, Sí. hay algo más que más ramificaciones que buscar. ¿Cómo teniendo esos talentos, digamos, nunca hemos sabido aprovecharlos como para generar la cosa? Sí, bueno, pero hay- los han habido argentinos grandes generan jugadores escuelas con con ese tiro tipo de talento. Los rioplatenses inventaron una jugada que hasta el día de hoy que es el centro de atrás y nosotros no hemos logrado generar como Chile siempre tuvo buenos pateadores de tiro libre y hoy día, Coque Contreras. con Contreras, Rubén Espinosa, hay un montón. Orellana. Juan Sí. Carlos Orellana, que le pegaba con Brutal. fierro. Bueno, En fin. Sí. Me deprimí. materia para otro programa. Sí, Estoy sin duda. pauteando heavy. Sí, Rubén Espinosa. Rubén Espinosa. Rubén Espinosa. Glorioso Rubén Espinosa de la Católica Ignacio Sí, Prieto. exactamente. Don Alberto Mayor, Pancho Reynoso, Ignacio Bueno. Pérez Tuesta, les quiero dar las gracias a todos ustedes por haber hecho este último bloque bastante más entretenido que el primero en que estuve solo, hay que decirlo. Me salvo gracias a Pauli, Sor Pauli. Sor Pauli. Pauli Barrales en los contenidos, don Lalo Urra,
Muchísimas gracias. Un último punto y termina este programa.